Una persona puede estar equivocada. ¿Que los santos no pudieron nunca jamás estar equivocados? Eso no es algo que la Iglesia Católica sostenga. Un santo puede ser santo y estar equivocado respecto a ciertas cosas que pudo haber dicho. Claro que sí. Filologio romano. No, no lo creo. No creo que usted vaya a hacer eso. Ahora usted Ese, acá donde, desde mi humilde punto de vista, acá es donde se comete un error en el planteo católico. Porque el católico te va a decir, claro, a ver, este muchacho Berlín Reyes, ¿quién se piensa que es? Que es más que San Justino Mártir, por dar un ejemplo. Pero eso no es un argumento. Eso no es un argumento. Te podemos o sea, ¿por qué? Porque el católico, obviamente, por una cuestión de lo que el católico cree y cómo el católico reconoce la autoridad en la iglesia, claro, decirle a un católico, pero vos quién te pensás que sos, más que San Ignacio de Antioquía, para el católico va a ser, pará, sí, claro, tenés razón. Pero para el protestante eso no va a ser un argumento. Esa clase de afirmaciones me parece, porque después eso lo tenés que justificar. No sé, yo si fuese protestante, yo diría eso no es un argumento. Es mi humilde punto de vista. lógico, el sacerdocio es algo Claro, es falacia de autoridad. Porque lo diga el martirologio romano no quiere decir que eso sea cierto. Porque lo diga el martirologio romano, eso no quiere decir que sea cierto. Hay que tener cuidado con esa clase de afirmaciones. ontológico. Santi, no hay falacia de autoridad si la autoridad es dada por Dios. Bueno, pero pará. Esa afirmación, por eso yo te dije, si vos le decís esto a un católico, al católico le va a representar una cosa que al protestante no. ¿Está bien? Por eso yo dije en esos términos. Por otro lado, por dar un ejemplo, que algo haya dicho San Ignacio de Antioquía, porque lo dijo San Ignacio de Antioquía, ¿es verdad? Hasta un católico te tiene que decir que no. Hasta vos como católico tenés que decir que no. No porque un santo haya dicho algo, eso que dijo el santo es verdad por ser santo. No. O por ser sacerdote. No. O porque es el papa. No. No porque un papa diga algo, ese algo es verdad porque lo dijo el papa. A menos que el carisma de infalibilidad, entiéndase, estoy hablando de circunstancias habituales. ¿Está bien? No, eso es falacia, es falaz. Eso es falaz. Eso es falaz. Porque hay que demostrar que eso que se está diciendo, independientemente de quién lo diga, es verdad. ¿Se entiende? Ahora, la autoridad, claro, la autoridad es importante, claro, porque después va a estar aquel que va a rechazar todo tipo de autoridad y hasta va a poner en tela de juicio, por dar un ejemplo, las cosas que dice la Biblia. No, acá sí, acá porque la Biblia lo dice, eso necesariamente debe ser verdad. ¿Pero por qué? ¿Es falacia de autoridad? No, es por la naturaleza de la cosa. En este caso la escritura. La escritura es inspirada por Dios. Dado que es inspirada, por consecuencia es infalible e inerrante. Pero es por causa de su naturaleza. De pastores evangélicos en ninguna Es triste. no tienen el poder de bendecir, no tienen el poder de interceder, no tienen el poder de salvar, como si lo tiene el sacerdocio que es dado a los hombres, porque lo dice la carta a los hebreos en el capítulo 5, versículo 1. No sé por qué usted pretende torcer ese texto cuando dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Es que él lo dice muy claramente. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, ¿verdad? Luego presbítero y sacerdote es lo mismo, es lo mismo. Si usted quiere, yo le puedo regalar. Ese pasaje de todos somos sacerdotes tomado entre los hombres no me cierra. Porque ¿quiénes son estos hombres? Bueno, alguien podría decir, son los sacerdotes. Un sumo sacerdote es tomado de entre los sacerdotes. Ok.
Entonces vos me estás diciendo que el sacerdote es antes del sumo sacerdote. Pero en el caso de Cristo no es así, porque es Cristo que instituye a los sacerdotes. Y Cristo no es tomado de entre los sacerdotes. Este pasaje no me cierra. Para defender el caso del sacerdocio no me cierra este pasaje. No me cierra este pasaje. Un diccionario donde usted pueda leer. Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Vamos a hablar de lo que es el sacerdocio. Hay una discusión aquí. El señor Alarcón tomó un debate, el cual está analizando, con el señor Mujica y el hermano Berlín Reyes, lo cual están debatiendo sobre el pastorado o el sacerdocio católico. Es la discusión. ¿Qué es lo verdadero? Si es el pastorado evangélico, para llamarlo de alguna manera y se puede identificar, o el sacerdocio católico, para ponerlo en claro. Entonces, aquí hay una discusión, hay un debate, y el señor Santiago Alarcón lo está analizando. Para mi sorpresa, Alarcón hace unas declaraciones luego de las palabras de Mujica, que dice que hay que creer el magisterio o la tradición romana, el cual aquí se opone, para la sorpresa de todo el mundo, porque yo nunca lo había escuchado que el magisterio o la tradición romana podía ser falible, porque si es falible significa que puede ser falsa. Por eso ellos siempre han dicho que el magisterio no lo dicen quizás abiertamente, pero es infalible, no se puede equivocar porque la iglesia no se puede equivocar, dicen ellos. El punto, y se afirman en Timoteo 3:15, que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad, y mucho menos la romana, que no es iglesia, que es una secta. Entonces ellos se toman de ahí diciendo que la iglesia es la verdad y tienen que acatar todo lo que dice la iglesia. Ahora, el señor Alarcón declara abiertamente que la tradición o lo que han escrito su clero puede fallar. ¿Por qué? Porque se ha sincerado por un momento este señor y ha entendido que la palabra de los hombres es barro, que solo la palabra de Dios es verdadera, que solo la palabra de Dios es divina, y que, como dice en 160 del Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. El señor Alarcón dice que el magisterio puede fallar, y si puede fallar puede ser todo mentira. Ese es el punto. Ellos dicen que no son solo escritura, y si ahora dice el señor Alarcón que puede fallar o se puede equivocar un santo de ellos, o el Papa mismo dice también que se puede equivocar, quiere decir que cabe la posibilidad de que todo sea mentira. Por eso el señor Alarcón se opone siempre, o se opuso siempre, a la sola escritura, y ahora se contradice diciendo que la palabra es divina y que la palabra y su magisterio, su tradición pueden fallar. Entonces, el que está mal es él, porque los que creemos solamente en la escritura estamos parados en la roca. ¿Qué es lo divino? ¿Qué es lo verdadero? La escritura, por eso somos sola escritura. Entonces el Señor reconoce que la palabra de sus santos, del Papa mismo, pueden fallar, se pueden equivocar. Y equivocar o fallar, detrás de todo eso hay mentira, porque dice el Salmo 116, versículo 11, que todos los hombres son mentirosos. Todos los hombres pecan, todos,
Y si él dice y reconoce que su magisterio es magisterio de hombres, quiere decir que está compuesto por hombres pecadores. Y el hombre es mentiroso en esencia, porque dice la Biblia que todos los hombres son mentirosos. ¿Qué hombre no ha mentido alguna vez en la vida? Hasta el más santo de los santos. Ha mentido alguna vez, ha dicho una mentira. Se le ha escapado, lo ha dicho a propósito, pero ha mentido. El único que jamás mintió, que caminó por esta tierra, es Jesucristo. Entonces, este señor Alarcón reconoce que su magisterio es magisterio de hombres, es barro, porque él al decir que solamente la palabra de Dios es divina, está reconociendo que su magisterio es magisterio de hombre. Y al ser magisterio de hombre pueden mentir, pueden fallar, se pueden equivocar. ¿Quién le asegura a él que toda su doctrina es verdadera? Este señor Alarcón siempre dice, ¿quién me asegura que lo que ustedes creen es la verdad? Él mismo se tiró un tiro en el pie, como él mismo dice. Él mismo se puso la soga al cuello, diciendo que el magisterio romano puede fallar, se puede equivocar y en última instancia puede mentir. Porque el hombre miente. Si su magisterio es de hombres, puede estar plagado de mentiras. Y es exactamente lo que es. El catolicismo por eso es mentira, porque está hecho de hombres. Por eso solamente la palabra de Dios es verdadera. Por eso dice en 3:4 de Romanos, sea Dios verá y todo hombre mentiroso, dijo el apóstol Pablo. Todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Nadie merece la gloria del Señor. Como dice 3:23 de Romanos. Entonces, vamos a ver cómo el cura se apoya en la tradición y en sus santos. Y aquí el señor Alarcón lo contradice, diciendo que no es un argumento válido. ¿Por qué? No es un argumento válido en un debate con ellos llaman protestante, con un cristiano, apoyarse en la tradición y en el magisterio romano. ¿Por qué? Porque está compuesto por hombres, reconociendo la sola escritura. Por eso somos sola escritura, por eso la iglesia verdadera es sola escritura. Porque no se apoya en palabras de hombre. El romanismo, Alarcón y todo lo demás se apoyan en palabras de hombre, el cual el mismo Alarcón reconoció que se pueden equivocar, pueden fallar, que es toda una cortina de humo diciendo que pueden mentir. Y si pueden mentir con el purgatorio, pueden mentir con María, pueden mentir con en este mismo caso, en el sacerdocio católico, pueden mentir en todo. Toda la doctrina, el magisterio y la tradición católica puede ser mentira, porque el señor Alarcón dijo que se pueden equivocar. Y si se pueden equivocar, pueden mentir. ¿Y si es todo falso? ¿Y si es todo mentira? Y él mismo reconoció que la única verdad está en las Escrituras. Entonces el señor Alarcón reconoció la sola Escritura. Sin darse cuenta, él reconoció la sola Escritura, que solamente en la Escritura está la verdad. Cabe la posibilidad, y es verdadera en última instancia, que Roma, la doctrina de Roma, es falsa. Porque si él dice que se pueden equivocar en la Asunción de María, en la virginidad perpetua de María, en la Inmaculada Concepción de María, en que María no tuvo hijos. Se pueden equivocar en todo. Si él dice que pueden fallar en todo, porque barro es barro. Te agarra un montón de barro y donde lo toque es barro. Por eso, esa es la doctrina católica. Barro. ¿Por qué? Porque es de hombre. El hombre es barro. ¿Qué da el hombre? Barro. La Escritura es divina. Y todo es divino en la Escritura. De principio a fin. Todo es divino. Es palabra de Dios. Pero la doctrina romana es palabra de hombre. ¿Y qué hace? Ensucia solamente. El barro que hace ensucia, ¿no? Y el señor Alarcón reconoció que su magisterio, que su tradición pueden fallar. Y si pueden fallar, pueden mentir. ¿Y si es todo mentira? Un día se van a llevar eso. El Titanic va a chocar contra el iceberg, va a chocar contra la roca. Y se van a dar cuenta que esta deducción del señor Alarcón
es razonable. Él dice que el Papa se puede equivocar, que los santos se pueden equivocar, que su magisterio se puede equivocar, que no es un argumento válido en una discusión con un cristiano, por supuesto, porque nosotros, los hijos de Dios, creemos que la verdad está en la Biblia, no en la escritura de los hombres. Y en este caso tiene razón Alarcón. Por eso nosotros no creemos en el magisterio de Roma, ni en la tradición de Roma, que ellos llaman la tradición de los apóstoles, puro cuento nomás. Porque solamente creemos en las escrituras, porque la escritura es divina, y lo que es la tradición de Roma y el magisterio de Roma es barro, es de hombres. Entonces, como se pueden equivocar, yo no me voy a apoyar en algo que me puede fallar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que la iglesia está sentada sobre la roca, como dice en 16 y 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Cristo, sobre la divinidad de Cristo, sobre la palabra de Dios. La iglesia se apoya en algo divino, no en cosas de humanas, sabiduría, no en hombres, sino en lo divino. ¿Y qué es lo divino? La escritura. Entonces, Señor Alarcón reconoce la sola escritura. Sin darse cuenta, reconoció, se sinceró y reconoció que solamente la escritura es divina. Entonces, si solamente la escritura es divina, lo demás es mentira. Todo lo de Roma es mentira. Él mismo lo reconoció con su propia boca. Vamos a escucharlo un poco y vamos a tratar de desarrollar un poquito el tema del sacerdocio. Si hay sacerdotes hoy en día para el perdón de los pecados, que es lo que proclama, predica, promulga, enseña el catolicismo romano, que hay un ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados. Es un tema un poquito complejo para ver ahí cuando vamos a Hebreo, pero es cuestión de estudiar, es cuestión de meterse en la palabra de Dios, de escudriñar. Por eso dijo el Señor, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Vamos a escuchar un poco lo que dicen para analizarlo. El martirologio romano, donde nos narra todo lo de los mártires, ahí nombra muy claramente, ahí lo dice, que Pablo nombró como obispo de Éfeso a Timoteo y nombró como obispo de Creta a Tito. Ellos son obispos. Yo no creo que usted quiera hacer más que el martirologio romano. No lo creo. No. Ahí Mujica dice que su tradición, un nombre medio raro, dice que Tito y Timoteo habían sido nombrados obispos. Eso no lo dice la palabra. En 4:6 dice que Timoteo siempre, Pablo lo llamó a Timoteo hijo mío, a Timoteo. Pero, porque acá el punto es la palabra sacerdote. Si se encuentra la palabra sacerdote para los apóstoles, o para, en este caso, Timoteo. 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Le dice buen ministro a Timoteo. Vamos a ver la palabra que usa a Timoteo es diácono. Esa es la palabra que usa, no usa presbítero o anciano, como dicen ellos, porque ellos dicen que presbítero es en última instancia sacerdote. Pero la palabra sacerdote no se encuentra para los ministros de Dios, para Pablo, para los apóstoles, para Tito, para Timoteo no se encuentra la palabra diácono. La palabra diácono significa ministro, servidor, un sirviente, un ayudante, un mesero, alguien que sirve a las mesas, aquel que atiende los quehaceres domésticos, un maestro cristiano o un pastor, un diácono, el que hace los mandados. O sea, es un siervo,
Puede ser un maestro, puede ser un pastor. Por eso le dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Todo lo que enseñaba el apóstol Pablo. Entonces, el punto es que el señor cura se apoya en una tradición que dice que fueron nombrados obispos, que es presbúteros, que fueron presbíteros. Pero no dice eso, sino que Pablo lo llama diácono. Porque presbútero, que se deriva la palabra presbítero, quiere decir hombre anciano o hombre mayor. Por eso dice allí, vamos a ir viendo que él también lo nombra acá, el cura Mujica, en Hechos 14:23. Hechos 14:23, donde los apóstoles nombraban ancianos, presbúteros, que es hombre viejo significa, o sea, los más grandes. 14:23. Que ellos le quieren ser, que esos presbíteros eran sacerdotes, porque la discusión acá es que Cristo nombró sacerdote y que los apóstoles nombraron sacerdotes, que los apóstoles eran sacerdotes y que ellos a su vez nombraron más sacerdotes, donde ellos se apoyan en la sucesión apostólica. Por eso hay tanta discusión, porque si se ve en las escrituras que el sacerdocio católico es falso, se les cae todo el negocio, ¿no? Porque ellos se creen otros Cristos, se creen con la capacidad de poder perdonar pecados y se les va todo el negocio. Si la gente descubre la verdad de que ellos no pueden perdonar pecados, sino que todos los pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, se les cae todo, ellos no son nada. En realidad son impostores, son gente que está en un lugar que no les corresponde. Dios nunca los llamó ni los nombró. Él dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Acá la palabra anciano es presbítero también, o presbútero mejor en el griego. Ellos quieren decir que constituyeron sacerdotes. No, en ninguna parte dice sacerdote. Es otra palabra para sacerdote. Es la palabra gerius, es griego, ¿no? Es difícil de pronunciar. Está en Mateo 8:14, donde se habla del sacerdote. Todo lo que habla el Nuevo Testamento, bueno, Mateo no está en el Nuevo Testamento, pero todo lo que habla del sacerdocio o sacerdotes, nunca se los dice a los apóstoles, ni a Timoteo, ni a Tito, ni a nadie, se les llama sacerdotes. En Mateo 8:4, está en Mateo 26:3, habla de los sumos sacerdotes, que se les llama pontífice, sumo sacerdote, archedius, perdonen la expresión, porque el griego es difícil de pronunciar. Significa pontífice, sumo sacerdote, ahí en 26:3, 26:51, 57 y 58. Está hablando de los sacerdotes, pero del antiguo pacto, ¿cierto? Antes de entregar al Señor, bueno, se nombran mucho los sacerdotes. Allí cuando enjuiciaron al Señor, habla de los sacerdotes, habla del sumo sacerdote. Esa palabra que se usa para sacerdote, se usa para sacerdote, nunca se usa para Pablo, para Pedro. Cuando dice apóstoles, es apóstoles. No dice esta palabra en griego, apóstolos, perdón, que significa enviado. Los apóstoles no eran sacerdotes. Entonces se usa otras palabras. Ellos quieren poner que los apóstoles eran sacerdotes. Y no es así, porque no lo dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a escuchar un poquito más lo que dice estos señores. Creo que usted vaya a hacer eso. Ahora usted... Bueno, acá Alarcón va a hacer una crítica y ahí se va a sincerar y va a decir que solo la escritura es divina
y que su magisterio puede fallar, se puede equivocar y puede mentir. Lo de mentir lo digo yo, no lo va a decir Alarcón, por supuesto, pero si él dice que puede fallar, porque el hombre, si él dice y reconoce que su magisterio es de hombres, es mentira. Es mentira su magisterio, es mentira, porque solamente lo divino, en cuanto a doctrina y salvación, tiene que venir de Dios. Si hay palabra de hombre, es mentira. ¿Por qué? Porque una cosa es el cielo y otra cosa es la tierra. La palabra vino del cielo. La ley la dio Dios. ¿Y Dios dónde está Dios? En el cielo. Dios es del cielo. ¿No? Por eso el Señor Jesucristo dijo, ustedes son terrenales, yo he venido del cielo. Entonces la escritura vino del cielo. ¿Por qué? Porque fue traída por Dios y Dios es del cielo. En cambio, el magisterio romano es de la tierra. Es barro. Y si es barro, se equivoca, miente. Él no lo dice porque no lo va a decir porque lo echan literalmente a patada del catolicismo romano, lo van a echar a empujones. No lo va a decir, pero lo dijo encubiertamente que pueden mentir. Su magisterio puede mentir, y si puede mentir en todo. Así que él mismo se pisó su propia secta, digamos, de que el catolicismo romano es una mentira. Sí, acá es donde, desde mi humilde punto de vista, acá es donde se comete un error en el planteo católico. Porque el católico te va a decir, claro, a ver, este muchacho Berlín Reyes, ¿quién se piensa que es? Que es más que San Justino Mártir, por dar un ejemplo. Pero eso no es un argumento. Eso no es un argumento. Te podemos conseguir. O sea, ¿por qué? Porque el católico, obviamente, por una cuestión de lo que el católico cree y cómo el católico reconoce la autoridad en la iglesia, claro, decirle a un católico, pero vos quién te pensás que sos, más que San Ignacio de Antioquía, para el católico va a ser, sí, claro, tenés razón. Pero para el protestante eso no va a ser un argumento. Por eso es lo mismo que la idolatría. Para nosotros no significa nada una imagen de María, por ejemplo. Pero para ellos es todo. Esa imagen es todo, digamos, en el sentido de que le pueden pedir, se pueden cobijar bajo esa imagen, por eso son idólatras. Y esto es lo mismo, el magisterio de ellos es lo mismo. Es idolatría. Idolatría a los hombres, porque le creen a los hombres como si los hombres fueran Dios. Es exactamente lo mismo. Por eso son idólatras. Porque creen en palabra de hombres. Creen en imágenes. Creen en lo que está fuera de Dios. Entonces, ahí el señor Alarcón está diciendo claramente que el catolicismo romano es de esta tierra y por lo cual no es la iglesia de Jesucristo. Él mismo lo está reconociendo. No lo dice, por supuesto, y no lo va a decir. Quizá ni él se dio cuenta. Pero él está con sus palabras diciendo que su tradición puede fallar. Y si puede fallar, puede mentir. Y el catolicismo es toda una mentira. Esa clase de afirmaciones me parece, porque después eso lo tenés que justificar. No sé, yo si fuese protestante, yo diría eso no es un argumento. Es mi humilde punto de vista. Dice presbítero o significa anciano, pero léase 1 Timoteo 4:12. Ahí dice que Timoteo era un joven, que nadie te menosprecie por tu juventud. Claro, pero el apóstol Pablo nunca le dijo presbítero a Timoteo. Siempre le dijo hijo, le dijo diácono, joven, en este caso, como dice en 4:12, que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo a todos, le dice a Timoteo. Y él dice que Pablo le dijo viejo, digamos, anciano. Nunca le dijo anciano, siempre le dijo hijo o joven. 4:12 dice, el cura Mujica dice
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Claro, él era joven, pero el apóstol Pablo le dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro, o sea, serás buen diácono. La palabra ahí es diácono, o sea, un servidor, el que sirve las mesas. Puede ser un pastor, puede ser un maestro de la palabra, pero nunca le dijo sacerdote ni nada de estas cosas que estos señores inventan. No es algo evolutivo, como se dice en la psicología evolutiva, no es algo evolutivo, sino es algo óntico, ontológico. El sacerdocio es algo... Claro, es falacia de autoridad. Porque lo diga el martirologio romano... Ahí está aclarando que es falacia de autoridad decir que tienen que creer en el magisterio solamente por decir que es una autoridad o un erudito o es el magisterio romano, tiene que ser verdad. Se le dice falacia de autoridad. No porque lo dijo otra persona sea verdad, quiere decir. Y esto mismo es lo que es el catolicismo romano. No porque lo diga el catolicismo romano es verdad. Y ahí él mismo se fue contra el catolicismo. Él mismo se tiró el catolicismo encima o en contra. O él está sincerándose y diciendo que el catolicismo puede ser mentira. No lo dice, por supuesto. Pero hay una posibilidad que todo el catolicismo sea mentira. ¿Por qué? Porque es de hombre, porque puede fallar, porque puede... En realidad miente, ¿no? Obviamente. Pero como lo digo, lo dice uno, ellos no lo van a creer. Pero si lo dice un mismo católico que pueden fallar, significa que puede ser toda una mentira. Por eso él dice falacia de autoridad. No porque lo diga el catolicismo romano, es verdad. Por eso es sola escritura. ¿Dónde está la verdad? En las escrituras. ¿Para qué vamos a ir a otro lado si toda la verdad está en las escrituras? Por eso somos sola escritura. Y la iglesia verdadera cree en sola escritura. No tiene otra palabra. La sola escritura. No quiere decir que eso sea cierto. Porque lo diga el martirologio romano, eso no quiere decir que sea cierto. Hay que tener cuidado con esa clase de afirmaciones. Ontológico, ¿verdad? Luego ahí lo dice muy claramente, ¿verdad? Ahora, usted dice que los... Aquí el señor Alarcón se opuso a lo que dijo o lo que argumentó el cura Mujica. Que dice apóstoles, claro, el apóstol es el carisma supremo, pero los apóstoles por donde iban designaban presbíteros, lo dice Hechos 14:23, léaselo muy bien, ¿cierto? Ahora dice que los apóstoles fueron, en 14:23 fueron hechos presbíteros. Los apóstoles fueron apóstoles. Los presbíteros eran encargados de los distintos lugares, eran los ancianos, la gente más. Si ellos se fundaba una iglesia, si se puede decir, porque la iglesia fue fundada ya en Hechos 2, después es la continuación, todas las congregaciones que se van levantando en distintas ciudades, es la continuación de Hechos 2, por supuesto. Ningún hombre puede fundar nada. El que fundó la iglesia es Jesucristo mismo allí en Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo. Pero él dice que, porque el hambre es como una persona que habla rápido para tapar la mentira que dijo anteriormente y no se puedan sacar deducciones. Por eso esta gente habla rápido. Tiene que hablar rápido porque le detectan todas las mentiras y habla despacio. Y a veces se puede escapar ante la rapidez de que habla la persona, se pueden escapar muchas mentiras. Entonces él dice que los apóstoles eran los apóstoles, como dice en Pedro 5:1 y 5:5, que él era anciano, él era una persona mayor, por eso a Timoteo nunca se le dijo presbítero, porque Timoteo era joven, y presbítero es una persona grande, un hombre viejo, como se dice, que tiene más experiencia, que tiene más trayectoria. Por eso Pedro decía que él era un anciano, pero él dice que fueron nombrando a los apóstoles ancianos. Los apóstoles eran apóstoles, sí, también eran ancianos. Que él dice que los presbíteros, estos ancianos, son sacerdotes. No, presbítero es hombre viejo, nada más. Si ellos, como decíamos, y se iban inaugurando nuevas congregaciones, tenían que, o sea, la congregación era muy nueva, te imagínese, de repente se entregan a Dios 1.000 personas, 2.000 personas,
No hay nadie con experiencia en ese lugar. Te imaginas en esos tiempos. Aún la escritura era muy, muy precario todo. Entonces tenían que dejar a los presbíteros, o sea, a los ancianos, a los hombres, a los viejos tenían que dejar a cargo de la congregación. Eso no significa que dejaron sacerdotes, ni que los apóstoles eran sacerdotes. Apóstoles eran apóstoles y que podían ser ancianos, como dice el apóstol Pedro, allí en 5:1 y 5 de Primera de Pedro, y como gente de mayor experiencia, de mayor trayectoria. Pero presbítero no significa sacerdote. A veces lo quieren llevar al inglés y quieren dar las 1000 vueltas. El punto es que el sacerdocio no existe en el Nuevo Testamento para el perdón de los pecados. Ahora vamos a ver cómo en 15:16 de Romano, cómo se trata de decir que Pablo se consideraba a sí mismo sacerdote, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la ofrenda fue una vez y para siempre, no hay más ofrenda. Si Pablo fue al tercer cielo, no vas a ver eso. Que ya la ofrenda fue ofrecida una vez y ya no hay más ofrenda, ya no hay. El perdón de los pecados ya se efectuó en la cruz. Ya no hay más nada que hacer, ya se pagó la deuda. El que cree se salva y el que no cree no se salva. Eso es todo. Por eso Pablo era un ministro, lo vamos a explicar un poquito más cuando toquemos ese versículo. Pero en realidad el punto es que el sacerdocio católico es totalmente falso porque ya el perdón de los pecados ya se efectuó. Solo el hombre cree y se salva, es lo único, nada más, no hay más nada. Por eso el sacerdocio católico es totalmente falso, con toda falsedad. Y esa es la discusión que hay aquí, si son verdaderos los pastores o son verdaderos los sacerdotes. Jesucristo, como dice en 4:11, que constituyó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Jesucristo no constituyó sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote, no es más necesario. Dice allí también en 2:9 de Pedro que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un real sacerdocio, pero ¿para qué? Para ministrar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes para predicar el Evangelio. Tenemos las llaves de los cielos. Como se le dijo a Pedro, a ti te daré la llave de los cielos. Nosotros, los hijos de Dios, como sacerdotes, tenemos la llave de los cielos, que cuando nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, los cielos se abren y los hombres pueden recibir perdón de pecados por medio de la fe, obviamente. Si la persona cree, se le perdonan los pecados. Si no cree, no se le perdonan los pecados. O sea, los pecados le son retenidos. Como dice, al que remitir los pecados les serán remitidos. Quiere decir que cuando la persona cree, los pecados le son quitados, le son enviados al cuerpo de Cristo, si se puede decir de alguna manera. Es como un misterio, pero es así. Cristo en la cruz hace 2000 años se llevó mi pecado. ¿Y cómo lo hizo si yo no había nacido? Pero es un misterio, es un misterio de Dios. Dice también que nosotros fuimos bautizados en su muerte y su resurrección. ¿Cómo vamos a ser bautizados en su muerte y su resurrección si nosotros íbamos a nacer 2000 años después? Pero esa es la obra de Cristo, por eso Él es el Salvador del mundo. Cuando Él hizo su sacrificio y el Padre lo aceptó, como paga por los pecados de todos los hombres, es un misterio. Él pagó. Por eso el Padre lo tomó, que Él perdonó el pecado de todos los hombres. Cuando Cristo hizo su sacrificio, su obra redentora, el Padre estaba viendo mis pecados perdonados por Cristo. Y cuando yo creí, esa salvación se hizo efectiva. Por eso lo del perdón de pecados de los sacerdotes es totalmente falso. No existe. Es un negocio. Es un robo, digamos. Por eso el catolicismo romano es la gran estafa de los siglos. Es estafa. Y además cobran por todo. Ellos cobran por un casamiento, por un bautismo, por una muerte, por los que están vivos, por los que están muertos, por los que se van a morir, cobran por todo ellos. No hay manera es un negocio terrible, por eso el Vaticano está lleno de oro y tienen sus tesoros. En la época de la Inquisición tomaron las tierras, las posesiones, tomaron control del mundo. Entonces, por eso el catolicismo es el imperio romano,
disfrazado de iglesia para conquistar el mundo por medio de la fe del ser humano en Cristo. Pero le ofrecen un Cristo falso, una religión falsa que no salva. Al contrario, que lleva a la condenación. Entonces vamos a seguir escuchando un poco más. Usted dice, ¿dónde dice que Jesús no ordenó sacerdotes? Pero la Biblia sí manifiesta lo contrario. Luego, ¿por qué usted se inventa esa frase? ¿Dónde dice que Jesús no ordenó sacerdotes? Deme un texto bíblico donde Jesús no haya ordenado sacerdotes. Deme un texto bíblico donde no haya ordenado sacerdote. En ningún momento Jesús ordenó sacerdote. Dice en 28.1, ya vamos ahí a 28.1 de Éxodo. O sea, cuando Dios, mejor dicho, quiere hacer algo, lo hace bien claro. Él quiso, en la época de Moisés, eligió a Abraham, eligió un pueblo. Cuando el pueblo llegó allí al Sinaí, Dios les dio la tabla de la ley, etc. Le dio un sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados, la cual era algo que Dios le había mostrado a Moisés y él tuvo que hacer una copia de lo que era el santuario celestial. Moisés tuvo que hacer un santuario terrenal donde se efectuaban el perdón de los pecados por medio de un sacrificio y por medio de sacerdotes. Entonces, el Señor lo hace todo muy clarito, digamos. Tenemos Éxodo 28, dijimos. O sea que el Señor no anda a medias tintas, ni cosas tenebrosas, ni cosas rebuscadas como hacen los católicos, que allá, que acá, que la cena, que la no cena, que el pan, que el no pan. Todas las tramoyas, los enredos que hace el catolicismo. Porque lo que tienen ellos es siempre pegar un versículo con otro. Agarran un versículo y lo pegan con otro y hacen una doctrina. Eso es doctrina de demonio. Dice, hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano, 28.1 de Éxodo, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. O sea que el Señor, cuando llamó al sacerdocio, lo hizo en una forma clara, precisa, concisa, contundente, a la luz del día. No se anduvo que esto, que aquello, que significa esto, que significa lo otro. ¿Por qué? Porque esto era la figura, era la sombra de lo que iba a venir, el sacerdocio de Cristo. Este sacerdocio, como dice en 7:18 de Hebreos, y lo hacemos para que tengamos un panorama de lo falso que es el catolicismo romano y lo verdadero que es el sacerdocio de Cristo. Porque acá lo verdadero es Cristo. Siempre el romanismo quiso imitar a Cristo. Porque no es otra cosa que el espíritu del diablo. El diablo siempre quiso ser como Cristo. Dice, el 7 y el 11 dice, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. O sea que este sacerdocio que Dios constituyó allí, en 28.1 de Éxodo, era un sacerdocio imperfecto. Lo que quiere hacer el catolicismo es la continuación de ese sacerdocio. Ellos dicen que fue cambiado, claro, pero fue cambiado para el de Cristo, no para el católico romano. El católico romano es totalmente falso. ¿Cómo Dios va a cambiar un ministerio de hombres débil e ineficaz por otro igual o peor? Es una locura. ¿Por qué? Porque no. El hombre, ¿cómo se puede salvar? ¿De qué manera se puede salvar si no es por la sangre preciosa de Cristo? No hay otra sangre, no hay otro cuerpo, no hay otro sacrificio, no hay otra obra que nos pueda salvar, no hay otra obra redentora que nos pueda salvar, solamente la de Cristo. Y eso ocurrió hace 2000 años. Ya listo, se pagó una vez y para siempre, se acabó todo. El sacerdote es Cristo, Cristo es el sumo sacerdote. Él es el que ministra el perdón de los pecados. El hombre no puede hacer nada. Ellos dicen que los curas perdonan en nombre de Dios, pero nadie los mandó a perdonar. Se paran allí en 20:23 de Juan, lo cual no tiene nada que ver lo que ellos dicen. Cuando habla de remitir, habla del perdón de los pecados por medio de la predicación, de la locura, de la predicación de la palabra. Y el momento que la persona cree, los pecados les son remitidos, o sea, les son enviados a otro lugar. ¿A dónde? Al cuerpo de Cristo. Les son quitados. Por eso dice, al que le remitiere los pecados, les serán remitidos por medio de la predicación y por medio de la fe de aquel que escucha la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Entonces cuando la persona cree, los pecados le son quitados. Por eso Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando la persona no cree, los pecados le son retenidos. Por eso el Señor dijo, al que le remitiere los pecados le serán remitidos. Al que se los retuviere le serán retenidos, queriendo decir que por medio de la predicación y de la fe de aquel que escucha, los pecados le son remitidos o le son retenidos. Si cree, los pecados le son enviados al cuerpo de Cristo. Y si no cree, los pecados permanecen en la persona. Por eso el católico, al no creer, permanece en sus pecados. Y cuando llegue el día del juicio, se va a encontrar con todos sus pecados. En cambio, el que ha creído llega a la presencia de Dios limpio. ¿Por qué? Porque todos sus pecados le fueron remitidos, le fueron quitados, fueron enviados al cuerpo de Cristo. Allí en la cruz, es un misterio, obviamente, porque no habíamos nacido nosotros. Pero Él al morir y morir por todos los hombres, ya mis pecados fueron perdonados en la cruz. Yo cuando creí se hizo efectiva esa salvación. Entonces, leemos que dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Quiere decir que este sacerdocio de Aarón y de Leví, que no es otra cosa que un sacerdocio de hombre, es una sombra, una figura, una copia del verdadero. No es el verdadero. Es solamente una sombra y figura, como dice en 8.5 de Hebreos. Entonces, dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. O sea, hubo un cambio de sacerdocio. Antes era un sacerdocio que no podía quitar el pecado, solamente lo cubría temporalmente. Pero este sacerdocio, el de Cristo, debido a su sangre, porque la sangre, como dice la palabra, la sangre de machos cabríos, la sangre de animales, no pueden quitar el pecado, solamente apaciguaban la ira de Dios, la retenían, digamos. Era un perdón temporal. Entonces dice en el versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Otra cosa que dice acá, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Qué necesidad hay que se levantase otro sacerdote? Hablando de una sola persona. Está hablando de Cristo, no está hablando de muchos sacerdotes. Porque si el catolicismo quisiera comprobar su falsa doctrina del sacerdocio católico, que son ministros para perdonar el pecado, tendrían que decir, ¿qué necesidad habría de que aún se levantasen otros sacerdotes en plural? No, habla de un solo sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Por eso el cura Toro dice, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. El único que tiene ese título es Jesucristo, por eso son doctrina de demonios. El único que se llama sacerdote del Dios Altísimo es Jesucristo, no hay otro. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Dice el versículo 13, dice, y a quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Dice el versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Dice el versículo 15, y esto es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Un sacerdote distinto. ¿No? Cuando habla de cambio, está hablando de un sacerdote, no está hablando de muchos sacerdotes. No dice que el sacerdocio arónico y levítico va a ser cambiado por otro sacerdocio de muchos sacerdotes, como es el catolicismo romano. No, está hablando de un sacerdote. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Ese es Jesucristo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. No era un sacerdocio de hombres, sino que era el sacerdocio de Dios. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado,
es el versículo 18, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda abrogado. El sacerdocio anterior, que dice debido a su debilidad y a su ineficacia. Vamos a leer primeramente lo que es un sacerdote. Un sacerdote es un hombre dedicado y consagrado a hacer y celebrar y ofrecer sacrificios. Ese era un sacerdote que ofrece sacrificios, que ofrece ofrendas. El sumo sacerdote era el príncipe de los sacerdotes. Jesucristo es el príncipe de los sacerdotes. En este caso dice cabeza rectora de los levitas, y en el periodo pre-exílico del pueblo. ¿Qué es un sacerdocio? Sacerdocio es el empleo, la dignidad, el estado, el ejercicio, el ministerio del sacerdote. Entonces se ofrecía sacrificios, ¿no es cierto? El sacerdote es alguien que ofrece sacrificios. Por eso ahora no existe eso en el sentido para el perdón de los pecados. Nosotros somos sacerdotes en el sentido de que anunciamos el Evangelio. Podemos entrar a la presencia de Dios como los sacerdotes. Podemos predicar el Evangelio. Y como dice el apóstol Pablo, él hacía como sacerdote ante los gentiles, predicándoles el Evangelio. Por eso es lo que mal entiende allí en 15:16 de Romanos. Lo entiende mal el catolicismo, diciendo que Pablo se consideraba un sacerdote. No, Pablo hacía como la figura de un sacerdote, ofreciendo a Dios a los gentiles en olor fragante, en el sentido de que purificados, limpiados, santificados por el Espíritu Santo. Y era una ofrenda que Pablo hacía a Dios mismo por medio de haberles predicado el Evangelio. Dice que ahora lo vamos a leer bien al versículo para que nos quede más claro. Entonces dice que es un sacrificio, es una ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. ¿Qué es un sacrificio? Un acto del sacerdote al ofrecer en la misa. Bueno, esto es lo que habla del catolicismo, son definiciones del diccionario. El sacrificio, porque el catolicismo cree que en la hostia ellos hacen un sacrificio incruento, dice todo. Por supuesto que es todo mentira eso. Todo lo que es la Eucaristía, que es otro tema, pero en realidad está todo ligado. La Eucaristía la hostia no es otra cosa que otro Dios. Pero lo vamos a hablar aparte de lo que es la Eucaristía, la transustanciación y todas esas mentiras que se inventó el catolicismo. El sacrificio es acto de abnegación inspirado por la vehemencia del cariño. Entonces es un acto de abnegación también que habla allí en Romanos 12 cuando dice que nosotros somos un sacrificio vivo delante de Dios. Por medio de la negación, nosotros somos un sacrificio. Es nuestro culto racional. O sea, tener una vida santa, negarnos a nuestros apetitos carnales, es una ofrenda a Dios. Nos ofrecemos a nosotros mismos, pero no es para perdón de pecado, es simplemente para agradar a Dios, para ser olor fragante delante del Señor por medio de la negación, por medio de la santificación, pero no es para perdón de pecados. Ya Dios nos perdonó todos los pecados, no necesitamos hacer nada. Por eso es un acto también, un sacrificio de abnegación, inspirado por la vehemencia del cariño. Por eso nosotros somos sacerdotes, porque ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor. En ese sentido somos sacerdotes. Y en el sentido que predicamos la palabra y, como dice Pablo, ofrecemos las almas a Dios como una ofrenda, como diciendo, por el amor que sentimos por Dios, al ofrecer las almas que se entregan a Cristo, como decía el apóstol Pablo allí en Romanos 15:16, que él ofrecía a los gentiles como una ofrenda a Dios. Dice que sacrificar es matar, degollar las reses para el consumo, dedicarse a ofrecer sacrificios a Dios, ofrendas a Dios, dedicarse o ofrecerse a Dios. Entonces, eso es un sacerdote, alguien que ofrece sacrificios. Entonces,
teniendo ya eso en claro, que es un sacerdote, porque un sacerdote es alguien que mata, ¿no es cierto? Y que si nosotros somos sacerdotes, porque en el sentido de que nos negamos a nosotros mismos y nuestro cuerpo es el sacrificio. Pero no, obviamente que es a través de la abnegación, como dice ahí. Una abnegación por alguien que amamos. Entonces, somos sacerdotes en ese sentido, pero no para perdonar pecados, como dicen los curas católicos. Ya ese perdón ya fue en la cruz. Cristo perdonó el pecado de todos los hombres de todos los tiempos. Ahora, si los hombres aceptan el perdón o no, es otra cosa. Es algo distinto. El que acepta el perdón se salva, y el que no acepta el perdón se condena. El que rehúsa creer ya ha sido condenado, dijo el Señor. Entonces, en 7:12, cuando habla la palabra cambiado, dice, porque siendo cambiado el sacerdocio, entonces los católicos, el cura Toro y todos los demás que más o menos explican este tema, por lo que vemos acá, Alarcón está demasiado perdido, dice 7:12, en el griego es siendo cambiado, dijimos que fue cambiado. O sea, el sistema para perdonar pecados israelitas de Aarón y los levitas fue cambiado. Porque antes, para recibir perdón, una persona tenía que llevar un corderito y, como dice en 12:5, cuando celebraban la Pascua tenía que ser un cordero perfecto. Entonces llevaban el animalito para la expiación de los pecados. El sacerdote sacrificaba el animal y esa sangre cubría los pecados del israelita. Entonces eso fue cambiado. Uno, para recibir perdón, un perdón momentáneo, antes que venga Cristo, antes de la obra redentora de Cristo, uno tenía que ir al sacerdote israelita, o sea, a Aarón y a los levitas, para recibir perdón. Eso fue cambiado de un perdón temporal o momentáneo a un perdón eterno, que es el perdón de Cristo. Ahora, ese sacerdocio, junto con todo el mobiliario del tabernáculo, el santuario terrenal fue trasladado al cielo. Ahora es un santuario celestial, un santuario del cielo, donde el que ministra es Cristo. Cristo ministra el perdón de los pecados para los hombres. Por eso a Pedro se le dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dando alusión a lo mismo que se dice en 20:23 de Juan. Al que le remitiere los pecados le serán remitidos, y al que no se los remitiere le serán retenidos. Queriendo decir que el que cree se salva y el que no cree no se salva, por medio de la predicación. No porque Pedro perdone pecado, ni Pablo. Pablo fue al tercer cielo, y cuando bajó otra vez a la tierra, dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Si Pablo fue al tercer cielo, y es verdad lo que dice el catolicismo, Pablo tenía que haber dicho, Cristo me envió a perdonar pecados. Porque lo dice el mismo Alarcón, creo que lo dijo hoy, que la misma misión que el Padre le había dado a Jesús, se la dio a sus apóstoles, o sea, que ellos consideran a sus curas, a sus papas, con la facultad de perdonar pecados. Es totalmente falso, por supuesto, porque la misión que Dios le dio lo envió a Jesucristo es a predicar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, etc. Es lo mismo que, así como me envió el Padre, así yo os envío, dice ahí en 20:21 al 23. Y así como el Padre lo envió a predicar, Cristo nos envía a predicar a nosotros. Porque el único sumo sacerdote es Cristo, no hay otro. No hay otro que pueda perdonar pecado, porque el que ofendieron es a Dios, no a mí. ¿Yo qué facultad puedo tener para perdonar pecado a un hombre si a mí no me ofendieron? Al que ofendieron es a Dios, y Dios es el que tiene que perdonar. Entonces, los curas y todo eso es falso, totalmente falso. Entonces, en Hebreos dice 7:12, la palabra es metatisemi, que significa alejar, poner lejos, transferir.
O sea que ese sacerdocio arónico y levítico fue alejado, puesto lejos, transferido, cambiado de lado, convertido, fue traspuesto. Ese sacerdocio, ese santuario ahora está en el cielo. Es el verdadero, porque el que estaba acá era una copia. Estamos hablando de algo figurativo de que fue al cielo. O sea que ese tabernáculo, ese santuario terrenal donde los israelitas iban a pedir perdón, fue eliminado. Si uno quiere recibir perdón ahora, no existe eso. Antes de venir de Cristo era una figura del perdón de los pecados. Ahora ya no existe más porque dice que fue cambiado. O sea, fue puesto lejos, alejado, transferido, traspuesto. ¿A dónde? Al cielo. Un derivado de esta palabra es titsimeni, que significa encargar, colocar erguido y activo. Encargar, guardar, meter, acordar, colocar, constituir, dar, destinar, penetrar bien, poner, proponerse, servir. Bueno, son todas las acepciones de la palabra griega. Pero lo que quiere decir que eso fue removido. Otro derivado es metathesis, que significa remoción, o sea, fue removido, fue traspuesto. Hubo una transferencia al cielo. Lo que había en la tierra ahora está en el cielo. Hablando figuradamente en el sentido de que, bueno, el santuario siempre estuvo en el cielo, solamente que Cristo ahora es el puente para que lleguemos a ese lugar. No había manera de llegar a ese lugar. Usted, para llegar al santuario terrenal, al tabernáculo donde estaban Aarón, los levitas, los hijos de Aarón, tenía un puente para llegar a ese lugar. ¿Cuál era el puente? El Cordero. Usted si iba sin el Cordero no recibía nada, no recibía perdón. Usted llegaba a la puerta del tabernáculo para que se haga el sacrificio y si no llevaba el Cordero no lo iban a quedar mirando los sacerdotes, los levitas. Necesitaban el Cordero, necesitaban el animal. Así nos pasa a nosotros. El santuario nos pasaba antes de creer, el santuario estaba en el cielo. Entonces por medio de la predicación nosotros nos podemos presentar, digamos, en el sentido que podemos recibir perdón de pecados por medio del Cordero, por medio de la sangre del Cordero. Hay un Cordero, hay un sacrificio. Pues Abraham dijo, el Señor se proveerá, ¿no?, del sacrificio, de la ofrenda del Cordero. El Señor ya se proveyó de ese Cordero y es Cristo. Entonces la persona cuando cree tiene una provisión, tiene para presentarse con el Cordero, como lo hacían los israelitas. Si el israelita iba sin Cordero no recibía perdón, pero si iba con el Cordero recibía perdón. Eso es todo, esa es la salvación. Y ese perdón viene por medio de la predicación. Cuando la persona escucha y cree, escucha la palabra de Dios y cree, se salva. O sea, los cielos se le abren, puede entrar al santuario celestial y puede recibir perdón de pecados por medio del Cordero y su sangre. Esa es la salvación. Por eso ese ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados se encuentra en el cielo, no está en la tierra. Es mentira lo que dicen los católicos, es mentira lo que dicen los curas, es mentira lo que dice acá el señor cura Mujica, es mentira, es falso totalmente. Todo lo que dice es falso, toda su exposición es toda falsa, todo mentira. Se desmenuza ante la palabra de Dios. Entonces, en Hebreos 7:12, que dice que fue cambiado, quiere decir que fue traspuesto, fue removido. La palabra metathesis del griego significa desestablecimiento de una ley. Mire lo que es la palabra de Dios. O sea que siendo cambiado significa desestablecimiento de una ley. O sea que algo que fue abrogado, que fue cambiado, que fue quitado, que fue abolido. Eso pasó con el perdón de los pecados de los sacerdotes terrenales de Aarón, Leví y sus hijos, los hijos de Aarón. Quedó desmantelado, fue cambiado. La palabra cambiar significa tomar o hacer, tomar en vez de lo que se tiene, algo que lo sustituya. O sea que fue sustituido por el verdadero. Se sacó la copia, se sacó la sombra, se sacó la figura, y después de Cristo está el verdadero, pero que está en los cielos. Lo que estaba en la tierra es simplemente una copia, por eso el Señor le dijo allí en 8:5,
Sí, en 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, lo que estamos hablando, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, cuando iba a levantar el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, Moisés pudo ver el verdadero santuario, el verdadero tabernáculo, donde se ofrecían sacrificios para el perdón de los pecados. Moisés hizo una copia del tabernáculo y cuando Cristo hizo su obra redentora, eso fue anulado y quedó el verdadero. El punto es que eso está en el cielo, no está más en la tierra. Y lo que es el catolicismo romano son usurpadores, nadie los llamó, porque ese sacerdocio para el perdón de los pecadores está en el cielo, no está más en la tierra. Ellos quieren ser la continuación y dicen que fue cambiado por el... me da risa cuando me acuerdo cuando Toro decía que fue cambiado del arónico, levítico, por el sacerdocio católico. Hasta el día de hoy me da risa eso. Lo que este hombre exponía, las mentiras que expone este señor cura. Terrible, terrible las herejías, las torceduras que hace. Mete unos cuentos, unas enredaderas. Y como el católico no lee la Biblia, lamentablemente, tiene que creer. Es como un contador de cuentos que se reúne con unos niños a contarle cuentos y los niños creen al cuento. Entonces, otra palabra es transferir, o sea que fue transferido este santuario para el perdón de los pecados, porque el hombre quiere recibir perdón de pecados, quiere recibir salvación, pero dice, ¿a dónde voy? En la época de los levitas, de Aarón y sus hijos, del sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados aquí en la tierra estaba en Israel, estaba en el tabernáculo, estaba en el templo, donde recibían perdón de pecados por medio de la muerte y la sangre de animales. Pero ahora eso no existe más, y aparte que era ineficaz y débil, como dice la palabra. Ahora ese santuario está en los cielos, y todos los hombres pueden recibir perdón de pecado, no solamente los israelitas como en aquel tiempo, era limitado, porque los israelitas no más podían recibir ese perdón. Digamos, es una figura del perdón de los pecados, por supuesto. El punto que ahora ese perdón de pecado está en los cielos. Por eso repetimos una y otra vez para que se entienda. ¿Cómo hago yo para llegar al cielo para recibir perdón de pecado? Por medio de la predicación. Por eso a Pedro se le dijo, a ti te daré las llaves. ¿Qué llave? Las llaves del conocimiento del Hijo de Dios. Dice en 11:52 de Lucas que los escribas y fariseos habían escondido la llave del conocimiento de Dios. Entonces esa llave Jesús se la dio a la iglesia, para que la iglesia, al predicar el evangelio, se abran los cielos y los hombres puedan recibir perdón de pecados. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar al cielo? Por medio de la fe, por medio de creer en lo que dice la palabra de Dios, que Cristo me perdonó todos mis pecados y al creer en Él soy justificado. Entonces, la palabra es transferir, pasar o llevar una cosa desde un lugar a otro. Es lo que estamos diciendo, fue traspuesto, fue transferido de la tierra al cielo. Otra palabra que se deriva es convertir, mudar o volver una cosa en otra. O sea, de una terrenal se transformó, o no se transformó, sino que quedó el verdadero, así se puede decir. El que está en el cielo, el que siempre estuvo en el cielo. Traspuesto o trasponer, quiere decir poner a una persona o cosa más allá, en lugar diferente del que ocupaba. Es lo que estamos diciendo. Eso fue transferido al cielo, fue traspuesto al cielo. El perdón de los pecados que había antes fue traspuesto al cielo. Otra palabra que se deriva es encargar, que significa encomendar, poner una cosa al cuidado de otro. Antes de Cristo y de su obra redentora, el cuidado del perdón de los pecados, de los sacrificios y todo el ministerio sacerdotal estaba a cargo de Aarón, sus hijos y los levitas. Ahora todo eso está a cargo de Cristo, está en las manos de Cristo. Por eso la salvación es por medio de la locura de la predicación, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Otra cosa es encargar, es pedir que se traiga o envíe de otro lugar alguna cosa. Entonces eso fue trasladado al cielo, fue removido, remoción. La palabra remoción significa pasar o mudar una cosa de un lugar a otro, quitar, apartar o
obviar un inconveniente. Deponer o apartar a uno de su empleo o destino. Esta es importante, esta definición de remoción, que fue removido el santuario terrenal a uno celestial, al verdadero. De la copia pasamos al verdadero. El arónico y levítico era una copia, y en el cielo ahora está el verdadero, como dice en 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos entonces terminamos de leer acá 8.1 dijo: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, el santuario, el tabernáculo para el perdón de los pecados, se encuentra en el cielo. Por eso hablamos de remoción, que significa deponer o apartar a uno de su empleo o destino. O sea que ya caducó lo que es el ministerio para el perdón de los pecados por medio de los sacerdotes terrenales. Ahora hay un sacerdote celestial, el cual ministra el perdón de los pecados de los hombres por medio de la predicación de la palabra de Dios, la fe. Entonces, por eso fue cambiado el sacerdocio ministerial y se rasgó el velo del templo, como dice en Mateo 27:51, Marcos 15:38 y Lucas 23:25. Entonces podemos ver que ese ministerio no está en la tierra, como dicen los católicos, como dice acá el cura, que está en la tierra. Vamos a escuchar un poquito más. Está bien, citame vos también eso. Sepa muy bien, ¿verdad? Ahora, vamos a mirarlo del tema del pastor. El pastor evangélico, usted dijo que no, pero así habíamos quedado, de que usted iba a defender el pastorado, no sé, lo que sea. Usted tiene que defender su postura. Luego, el pastor, dice que el pastor evangélico no existen en ninguna parte de la Biblia. Se habla... No. Mirá, fíjate una cosa, Adrián. Santi, no hay falacia de autoridad si la autoridad es dada por Dios. Bueno, pero pará. Esa afirmación, por eso yo te dije. Claro, porque ellos creen que su doctrina es afirmada por Dios, y ese es el problema, ese es el punto, que no porque lo diga una persona. Por eso es falso el catolicismo, porque ellos se apoyan en cosas de hombre, cosas falibles, cosas que se pueden equivocar. Por eso es solo escritura. Todos los cristianos tienen que ir a la escritura. O sea, analizar toda la doctrina y todo se analiza por medio de las escrituras. No hay otra regla. No es la regla que un hombre dice tal. Por más que lo diga, aún el mismo apóstol Pablo dijo: si yo predico un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, sea excomulgado, sea echado de la iglesia. El mismo apóstol Pablo se puso la soga al cuello diciendo: si yo predico un evangelio diferente, declárenme anatema. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene lo inspirado. Lo que le inspiró Dios a Pablo, ni él mismo lo podía negar, ni él mismo lo podía cambiar. Entonces, se deduce que toda la doctrina católica es falsa. ¿Por qué? Porque está compuesta por hombre no inspirada. El mismo señor Alarcón dijo que lo único inspirado era la Escritura, o sea, lo único divino es la Escritura. Entonces quiere decir que lo demás no es inspirado. Y al no ser inspirado, pues es todo mentira. Y es efectivamente lo que es el catolicismo. Todo mentira. Entonces, él dice, por eso es una falacia de autoridad. O sea, no porque lo dijo determinada persona va a ser verdad. Entonces, no porque lo diga el catolicismo va a ser verdad. Él mismo se tira en contra del catolicismo. Si vos le decís esto a un católico, al católico le va a representar una cosa que al protestante no. ¿Está bien? Vamos a avanzar un por eso. De pastores evangélicos en ninguna parte. Habla de pastores, pero están sujetos al episcopado de Timoteo, lo que habla Efesios 4:11, pero lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2, el motivo por haberte dejado allí era porque estuviera pendiente de que había unas falsas doctrinas. Luego lo hace porque tiene un carácter episcopal que dado en 2 Timoteo 1:6 por la imposición de las manos que se comunica al sacerdocio. Y así lo hacemos en la Iglesia Católica. Así lo primero. Él dice que se hace la comunicación del sacerdocio por la imposición de las manos. ¿Dónde se vio eso? ¿Dónde lo dice? Se imponían las manos, sí. Pablo tenía que irse de viaje y le imponía las manos, pero no lo constituía sacerdote.
Eso es simplemente imposición de manos, nada más. Pero ¿dónde dice que se imponían las manos para ser sacerdotes si ya había un solo sacerdote y estaba en los cielos? No se necesitaba más sacerdotes para el perdón de los pecados. Lo único que tenían que hacer los apóstoles era predicar la palabra, nada más. El perdón de los pecados estaba en el cielo. Ellos predicaban, las personas creían y recibían perdón. Eso era todo, nada más. No se necesitan los sacerdotes. Por eso ellos pelean tanto, porque ellos son falsos, son totalmente innecesarios. Al contrario, estorban. Nadie los necesita. Porque Cristo ya perdonó todos nuestros pecados en la cruz, solamente tengo que creer, nada más. O sea, todo el sistema religioso católico romano es un sistema que se ofrece como un negocio, una empresa que ofrece perdón de pecados. Si usted paga, si usted es parte de nuestras filas, que por supuesto todo se cobra acá, usted será salvo. Es todo falso. Por eso este señor pelea y discute. Claro, porque él está en la mentira. Si se descubre por medio de la palabra que está falsa, tiene que salir corriendo el hombre. A esconderse, porque si se puede decir, se está robando. Está haciendo algo que no le corresponde. Es como un médico que se disfraza. Es como una persona, que no es médica. Se disfraza y entra en un hospital y empieza a hacer operación y empieza a... Es falso, es fraudulento. El señor Mujica es fraudulento. Nadie lo llamó el sacerdocio. Si el sacerdocio ya está en el cielo. Hay sacerdotes, pero no para ministrar perdón de pecados, sino para predicar la palabra, para llevar las almas a Cristo, para ofrecerse a sí mismo como un culto racional. Como dice en Romanos 12, nada más. No hay otro sacerdocio para el perdón de pecados, no hay más en la tierra. Había uno que era la copia del verdadero. Era una sombra y figura del sacerdocio de Cristo, pero lo que hace el señor Mujica es fraudulento. Es una persona disfrazada. Por eso ellos usan vestimenta, todo lo que es vestimenta, todo eso ya fue abolido, ya fue abrogado, ya fue cambiado. Segundo, tercero, cuarto, por la imposición de las manos, se recibe el único sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, el pastor, nadie le ha impuesto las manos. El pastor no... No entiende que no hay más sacerdocio. Dice, ¿quién le impuso las manos al pastor? Dice, para que pueda perdonar pecados. Si los pastores no perdonan pecados, los pastores fueron llamados... Por eso dice en 4:11 que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo constituyó, no constituyó sacerdotes. dice el cura, ¿quién le impuso la mano al pastor? ¿Para qué? Claro, porque ellos creen que tienen que ponerse la mano para que reciban poder y todo, ¿no? Como que se transforman en los superhéroes. Ellos ven muchos dibujitos de superhéroes. Entonces, se le imponen las manos y se transforma, que pueden perdonar pecados, pueden transformar un pedacito de harina en Cristo, etcétera. Pueden hacer todas las locuras del catolicismo. Obviamente que no pasa nada. Todo está en la mente del católico. El catolicismo romano no existe. Todo eso vive en la mente del idólatra del católico, nada más. Cuando la persona se decide a creer en Jesucristo, todo eso vuela, desaparece. Toda la idolatría, todo desaparece. Somos nueva criatura cuando nosotros creemos. Dios nos limpia de todos nuestros pecados. Nos sentimos perdonados, limpiados, gozosos, bendecidos, santificados, justificados. Y todo lo que el catolicismo hacemos un bollo y lo tiramos a la basura porque nos damos cuenta que es pura basura doctrinal. El sacerdocio católico para el perdón de los pecados no existe. Es una farsa, es una mentira. Tiene sangre apostólica, no la tiene. Dice sangre apostólica. Bueno, ya me agarró risa. ¿Dónde dice sangre apostólica? La única sangre que yo veo es la de Cristo. Sangre apostólica, ¿qué querrá decir, no? Tienen cada invento. Como una sucesión apostólica, pienso. Que ellos creen que tienen sangre apostólica. ¿De dónde se? La sangre es la sangre. Todos los hombres tenemos la misma sangre, corrompida, con pecado, con enfermedades, con bacterias. No hay ninguna sangre diferente, todas las sangres son iguales. El hombre habla de sangre apostólica, atención. No la tienen porque es que ellos se inventan. Yo quiero ser pastor y empiezan a hacer así, pero no tienen sangre apostólica. Nadie les impuso las manos. Yo invité a un pastor evangélico a... Alarcón dice, es cierto.
regresé a la Iglesia Católica, y me contestó que no era perro para volver a su vómito. Triste pensar así cara con la cabeza vendada. Sí, a mí también me lo han dicho muchas veces, que soy un perro por regresar al vómito, cosas por el estilo. Sí, es triste. No tienen el poder. Sí, no es triste la frase, es triste para usted, Alarcón, y para todos los católicos. Que no crean en Jesucristo, eso es lo triste. Que no crean en Jesucristo, que el perdón de los pecados no está en este cura que está hablando ahora a 1000 por hora. No, lo triste es que no crean en Jesucristo. Es fuerte, la frase la dijo el mismo Señor Jesucristo. Pero es la verdad, y lo dijo el mismo Señor Jesucristo. No es triste la frase, es triste la condición en la cual está el señor Alarcón y el señor cura. Eso es lo triste, que sus pecados no le han sido remitidos. ¿Por qué no le han sido remitidos? Porque no han creído. Entonces otra palabra que se usa en Hebreos 10:9, ya con esto terminamos, es larga, es hermosa el tema del sacerdocio, pero hay que poner un poco de cabeza, un poco para poder estudiar el tema. Y con esto ya terminamos por hoy. Dice en 10:9, es tremendo, el capítulo 10 es tremendo, dice 10:9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, quita. O sea, fue quitado ese sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados. Fue quitado. Y en el griego, en lo original dice, está, cuando habla de, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, dice en el griego, está alzado hacia arriba, lo primero que a él segundo ponga de pie. Está claro acá, en el griego está claro, o sea, como fue escrito en el griego, dice, está alzado hacia arriba, o sea, el tabernáculo, el santuario terrenal de Aarón, los levitas, para el perdón de los pecados, que ellos eran ministros, ministraban el perdón de los pecados a los israelitas por medio del sacrificio de un cordero. Ahora dice en 10:9 que eso está alzado hacia arriba, dice el griego, está alzado hacia arriba. Ese santuario fue elevado al cielo, fue trasladado, digamos, al cielo. Lo primero que es el santuario terrenal, que ministraba Aarón y sus hijos, para que al segundo ponga de pie. ¿Cuál es el segundo? El celestial. El no hecho de manos de hombres, el verdadero, digamos. El que vio Moisés y después hizo una copia aquí para la tierra. Dice, quita lo primero para establecer esto último. Quitar significa del griego anaireo, que significa matar. Matar. O sea que ese es lo que propone el catolicismo, ya está muerto, ya no está más en funcionamiento. Por eso la palabra quitar significa anaireo, que significa matar, llevar. O sea que fue llevado a otro lugar ese santuario, recogido, adoptado, fue arrebatado violentamente. Eso es el derivado de la palabra en griego. Fue arrebatado violentamente ese santuario. Fue quitado de la tierra, no está más en la tierra. Y el catolicismo dice que hay perdón de pecado aquí en la tierra. Te observe la falsedad, la mentira que es el catolicismo. La palabra también de quitar significa abolir, asesinar. Eso es todo lo que significa anaireo del griego, que es quitar. Significa matar, dar muerte, quitar, recoger. Entonces hay un derivado que es geromai, que significa escoger, tomar para uno mismo, preferir, tomar lo obsoleto. O sea que ese ministerio es obsoleto. El ministerio para el perdón de los pecados en la tierra es obsoleto, ya pasó a la historia, ya se le dio muerte. Otro derivado es airo, que significa alzar, cargar o llevar cargando, izar velas, espiar el pecado,
es algo que subió, es algo que fue tomado. Todo eso significa que fue quitado ese santuario terrenal. Y establece esto último, dice, ponga de pie el segundo, o sea, el santuario celestial, el que está en vigencia ahora, por toda la eternidad. El santuario para el perdón de los pecados está en el cielo. La palabra sistemi, que significa asignar, o sea, establecer. Esto último significa, para establecer esto último, istemi, que significa asignar, señalar lo que corresponde, comparecer, confirmar, constar, decidir. Es algo firme, es algo que hacer estar firme, levantar, parar, permanecer, quedar, sostenerse en pie. Eso es lo que sucede ahora en este momento. Fue quitado lo primero, fue quitado lo antiguo, fue quitado lo que ya pasó a la historia, lo que ya fue muerto. O sea que el ministerio para el perdón de los pecados en la tierra está muerto, no corre más. Entonces fue abolido. La palabra abolir significa derogar. Derogar un precepto o costumbre. Abolir es anular una cosa establecida. O sea que eso fue establecido en un momento. En 28.1 de Éxodo dice que fueron establecidos los sacerdotes. Después Moisés hizo una copia del tabernáculo, etcétera, lo que ya sabemos. Entonces, es abolir o anular algo que estaba establecido. Eso fue quitado, eso fue destruido. Hubo una reforma. Y eso pasó a ser algo obsoleto. Lo del perdón de pecados por medio de los hombres pasó a ser algo obsoleto. Porque los sacerdotes eran hombres que ofrecían sacrificios para cubrir los pecados de los israelitas. Eso es obsoleto. ¿Qué es algo obsoleto? Es algo que ha caído en desuso. Es algo anticuado, inadecuado a las circunstancias actuales. O sea que eso ya es viejo. Por eso el Señor dice, quítalo primero para establecer esto último. Nosotros estamos bajo ese ministerio, bajo el ministerio, bajo el sacerdocio de Cristo, no sobre estos curas mentirosos que le mienten a la gente, le mienten al pueblo diciendo que ellos pueden perdonar pecados. Eso es totalmente falso. En un momento hubo una figura, una sombra de lo que era el perdón de los pecados, pero eso ya pasó al cielo y lo que era antes, leemos y ya terminamos con esto. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. 7:18 de Hebreos. O sea que eso fue eliminado. Lo que los católicos quieren tener en pie es algo que está eliminado, que ya está muerto, que ya no va más. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, o sea, el sacerdocio anterior, a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué fue abrogado? Por su debilidad e ineficacia. Era débil porque los hombres morían y era ineficaz porque no podían quitar el pecado. Y fue cambiado por uno eterno o fuerte y eficaz. O sea, eterno porque no es débil. Ya al Cristo, al no morir, es un sacerdocio, es un ministerio para el perdón de los pecados eterno. Porque ya no es más débil. Ya antes era débil porque los hombres morían y los tenían que ir suplantando. Entonces ahora es eterno y es eficaz. Porque es el Cordero que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Podemos leer 10 es hermosa, todo hebreo es precioso. Dice,
Casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón de pecados sin sangre. Esa sangre se derramó hace 2000 años, y esa sangre perdonó o pagó el precio por el pecado de todos los hombres. Vamos a leer 10:5. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, hice sacrificio y ofrenda, no quisiste más, me preparaste cuerpo. Eso ya, el Señor tenía un cuerpo, un sacrificio, una sangre, y ya no hay más sacrificio que hacer. Todo lo que es la Eucaristía, la confesión, todo eso es falso. Ya hubo un sacrificio, un cuerpo que se ofreció una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. No hay más ofrenda, no hay más perdón de pecado, en el sentido de que ya Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Solamente tenemos que creer y recibir ese perdón. Los pasados, los presentes y los futuros, todos los pecados, porque si Cristo perdona la mitad de nuestros pecados, estamos todos condenados. Porque la carne quiere seguir pecando, obviamente. Pero Cristo perdonó los pecados desde el día que nací hasta el día que muero. Todos los pecados están perdonados. Toda la deuda está pagada. Si alguien viene y le dice: voy a pagar toda tu deuda, paga toda la deuda. Listo, se acabó. Es lo que Cristo hizo. Pagó toda la deuda. El versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, cuando se va el católico, se confiesa una y otra vez, porque su perdón es ineficaz, como pasaba con los antiguos levitas, con los sacerdotes, con el ministerio arónico. Era que tenían que ir continuamente a recibir perdón de pecados. ¿Por qué? Porque era ineficaz. En cambio, el sacerdocio de Cristo y el perdón de Cristo dice: porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando nosotros recibimos perdón para siempre, para siempre, para siempre. Dice: nos hizo perfectos. ¿A quién? A nosotros, a los santificados, a los que hemos recibido perdón, a los que hemos creído en Jesucristo. No en un perdón de los hombres. El hombre no puede perdonar los pecados para la salvación. El único que puede hacer eso es Jesucristo, y lo hizo en la cruz. Ya todos los pecados fueron perdonados. Solamente hay que creer, nada más. No se necesita más nada. Entonces, y el versículo 18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, si no hay más ofrenda por los pecados, ya no hay nada que hacer. Ya todos los pecados fueron perdonados. Y nosotros, al creer, se nos perdonan todos los pecados. Fue para todos los hombres, porque todos los hombres tienen la posibilidad de creer. Por eso se pagó por todos los hombres. Porque cualquier hombre, cualquiera en la tierra puede creer. Y Cristo pagó por ese hombre también. Su sangre vale por todos los pecados de todos los hombres. Así que lo vamos a ir dejando por acá, porque el tema es lindo, es profundo, es largo, para poder explicar todo. Pero lo importante es saber que ese perdón de los pecados ahora está en el cielo y no está más en la tierra, como dicen los curas. Entonces, cuando a Pedro se le dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos, le está queriendo decir que vos, Pedro, y toda mi iglesia, cuando prediquen, se abrirán los cielos para que los hombres puedan recibir perdón de pecados. Ya lo explicamos muchas veces en muchos videos, pero bueno, eso es para que tengamos una idea de lo que significa el sacerdocio, que el sumo sacerdote está en el cielo, ya no hay más. El catolicismo dice que el Papa es el sumo pontífice, o sea, el sumo sacerdote. Pontífice quiere decir puente, el puente entre la tierra y Dios. No, el Papa es un impostor, es un anticristo, ya todos lo sabemos eso. Y el catolicismo también es lo mismo, es el paganismo. El catolicismo es el paganismo, no es otra cosa, es fraudulento, es una maquinaria que lleva a la gente al infierno, o al lago de fuego, mejor dicho. Entonces, lo importante es saber que el perdón de los pecados está en los cielos, no está más en la tierra. Y lo que discute este señor Mujica está defendiendo su negocio, digamos, porque eso es totalmente falso. No existe el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados en la tierra. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.